No puede haber texto sin contexto. Yo trabajé con el presidente Evo Morales desde diciembre del 2009. Estuve ya con las juntas vecinales del distrito 19 de la zona sur. Era en la gestión del presidente Evo Morales viceministra de Políticas Comunicacionales. Nosotros como dirigentes hemos pasado momentos muy difíciles, ¿no? Fui designado como ministro de Minería y Metalurgia en abril del 2014 por el presidente Evo Morales. Yo he sido perseguida como exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras. En el CDSI, Departamental La Paz, he sido jefe de TICS La Paz. Soy trabajador de la empresa minera Colquiri y vivo en Colquiri actual. Yo trabajaba en la Cámara de Senadores, justamente con la ex senadora Adriana Salvatierra. Bueno, mi nombre es José Aramayo, yo era director de Radio Comunidad 90.4. En la época del 2019 estuve a cargo de la zona sur, fui jefe de campaña. Bueno, mi nombre es Loreita Tellería y he sido víctima durante el golpe sucedido en noviembre del año 2019 junto a toda mi familia. Soy diseñadora de moda, soy indígena, soy una mujer de pollera. Soy activista de los derechos humanos, trabajo mucho sobre los temas de discriminación y racismo. Soy trabajador de la empresa minera Colquiri. Alquilamos la sede de los choferes 14 de septiembre. Nosotros no tenemos sede y vamos a hacer muchos. Para el 10, habíamos quedado para el 10 de noviembre. Figúrense ustedes, 10 de noviembre. Ese día yo tenía un acontecimiento en el Alto. Ese 9 de noviembre se convirtió en la primera radio comunitaria que fue saqueada, fue intervenida y fue silenciada por los grupos neofascistas. Yo el 10 de noviembre estaba ese día en Cochabamba, era el cumpleaños de mi hija, ella iba a cumplir 11 años. Yo hago entrega de todo lo que es activos, las oficinas, documentación. Sabíamos que las cosas se ponían complicadas, pero en ningún momento hubiéramos pensado que Evo hubiera tenido que renunciar ante la presión militar y peor, en ningún momento hubiéramos pensado que el mando del país requeriría en Adriana y que Adriana hubiera tenido que ser obligada a renunciar. Que ese día te llegaban al celular los videos, los mensajes de amenazas y los videos de lo que les estaban haciendo familiares de otros compañeros de trabajo, de otros ministros, de otros viceministros, del mismo presidente. Hemos sido perseguidos por inteligencia, donde realmente teníamos que escaparnos. Y en ese interín recibimos la instrucción de renunciar. Todos los diputados del MAS teníamos que renunciar. El objetivo es que no hubiera quórum, que no pudieran por la vía institucional legalizarse la gente de la oposición. Una opción era decir, bueno, me quedo, que me detengan y voy a gritar en el momento, voy a gritar que es injusto y qué sé yo, esa era una opción, pero al final de cuentas íbamos a hacer un trofeo, hasta entonces no habían detenido a ningún ministro. Una voz se escucha ahí, ¿no? Dice, ¿saben que le hemos renunciado? Sí. Y también otros dicen, no sabíamos cómo. Comienzan a llorar la gente. Pero en ese lloriqueo que comienza a ver, entra el gas. Mi familia y yo lloramos mucho cuando Evo salió, porque existe un antes y un después del pueblo indígena, ¿no? Un antes de Evo Morales y un después de Evo Morales. El día 10 de noviembre volvimos con las bases, en el cual volvimos a hacer nuestros trabajos de diarios en nuestros chacos, ¿no? Y ya después escuchamos en las noticias, vimos videos en las redes sociales en el cual se estaba pisoteando a nuestras madres de pollera en la ciudad de Cochabamba. A las 4, por ahí hace su renuncia
Al final la gente se entorpece, las hermanas de poder, las hermanas lloran ahí, y totalmente una anarquía aquí en el distrito 8, que estamos en el lugar Chancata. Ya nosotros nos sorprendemos, ¿no? Nos sorprendemos, el hermano Evo ha presentado su renuncia al Estado plurinacional. Pero cómo nos ha masacrado después que se ha ido el hermano Evo. El temor que teníamos, no podíamos ni dormir, no podíamos salir ni a trabajar. A los niños cómo temblaban, los niños ya no querían salir afuera. Esperamos y comienza una lluvia, como que ya estábamos queriendo irnos, comienza la lluvia. Yo les digo, miré a mi casa. Que había fogatas por todos lados, habían alambres que cerraban las calles, entonces hemos tenido que pasar rogando que nos dejen pasar, que por favor nos dejen pasar, porque todos habían salido pensando que iba a haber robos y todo lo demás. Todas las zonas habían salido a bloquear, a estar en vigilia. Voy caminando y veía que habían fogatas, que habían hecho fogatas, que habían quemado llantas. Y dije, ¿qué habrán hecho estos señores, no? Entonces ahí me encuentro en la calle y me dice, ¿sabe, licenciada? Nos han amenazado que iban a bajar militares, policías a nuestras juntas, nos iban a saquear. Hemos hecho vigilia toda la noche. El domingo 10 de noviembre, en esa reunión, fue para nosotros una sorpresa la renuncia del hermano Evo. Y la plaza estaba rodeada por tanques, por militares, por policías. Buscaban a Adriana Salvatierra porque tenían mucho temor que ella fuese la presidenta del Estado plurinacional. Porque para nosotros la salida del hermano presidente Evo Morales ha sido muy triste. Muchos lloraban porque no había quien diga basta. No había quien diga dejen de maltratar más a la gente que en ese momento sentía dolor. Su partida fue realmente muy triste, fue como si un padre nos estuviera abandonando, dejando huérfanos. Cuando él salió, por arte de magia, yo iba a la ciudad también a ver cómo era, y el panorama era tan diferente. La gente vivía tranquila, de indios, de campesinos no nos sacaban. Hubieron la noche del 10 de noviembre varias movilizaciones como consecuencia de los ultrajes que sufrieron la Huipala, que sufrieron el sector especialmente campesino a través del discurso de la iglesia y demás. Con la salida de Evo Morales realmente ha sido muy intenso. Parecía que Evo Morales se había llevado la ley de racismo y discriminación, la ley de derechos humanos, junto con él se había llevado, y Bolivia era una tierra de nadie. Vamos a matar a tu hermano y vamos a quemar tu casa, me dice. 11:55 del 10. No había un teléfono de bomberos que sea contestado, un agente de la policía que se digne a acudir ante la población que en ese momento estaba enfrentada o estaba en terror. El Huáscar de lejos le empieza a filmar la casa. Y desde lejos se va mostrando cómo se está incendiando mi casa. Hemos decidido salir con las bases del Trópico de Cochabamba con el sindicato Villa Porvenir de septiembre. En caravanas hemos salido a la ciudad de Cochabamba. Pero entran a la casa a robar y a quemar. Mi portón de la puerta principal lo voltean con dinamita y con troncos, lo voltean así el ingreso a la puerta de la casa, de mi casa. Y entran, han entrado a la cocina, han sacado el microondas, o sea, lo que pillaban los desgraciados robaban. Y mi familia, junto a mis 4 hijos, tuvimos que abandonar mi casa y refugiarnos en la casa de unos amigos que vivían en los alrededores de la ciudad de La Paz. Cuando nos separamos el 10, o sea, no sabíamos si nos podíamos volver a encontrar, ¿no? El 10. Estaban hablando que habían matado, ahí yo me entero que habían asesinado a 5 personas. Y dicen, a un joven lo han asesinado en el Pedregal.
Mira ese dato, cuando la gente está en movilización mandan tanques para sacar a la fuerza. Entonces, y hay algunos vecinos jóvenes se molestan y empieza gasificación y la masacre. Cuando el día que nos han atacado con el helicóptero de encima, había mucha gente herida y muerta. Un masacre con helicópteros más como fuera una guerra. Solo veíamos las avionetas, los helicópteros, cómo mataba a la gente. Había gente desaparecido, había gente secuestrado. O sea, ese día era el día 19 de noviembre. Lo peor de todo era cuando vinimos aquí al hospital. No había ni ambulancias. Hemos venido con autos que se han brindado a llevarnos a trasladar los cuerpos. Realmente hay mucha gente que está desaparecida que realmente no se ha podido encontrar. Gente que tenía heridas en los pies, gente que ha muerto disparado de la espalda. Y además quedan todos tiros certeros. Todos los muertos, tanto de Sacaba como de Centrata, tienen los tiros en el tronco superior o en el cráneo. Entrábamos en ese momento cuando estábamos en el obelisco, una gran multitud, pero sin embargo nos lanzaron los gases, la gente se esparció por todos lados, ahí nos desarticularon, porque como le digo, la gente solo tenía sus brazos, nada más, estaban totalmente desarmados. En 25 de julio hemos velado los muertos. Ha sido un dolor ver a los muertos, hermano. Fueron las intervenciones de las fuerzas del orden las responsables de esas muertes. Hemos salido camuflados de todo, de vestidos, de cochalas, de abuelitas, de todo, hermano, para que no nos detengan. Realmente fue muy lamentable cómo llegaban los heridos, cómo íbamos a recoger en camas, con camillas improvisadas en ese momento. De parte de nosotros, de las bases del trópico de Cochabamba, no teníamos ninguna ambulancia, pero del lado de los militares habían 3 ambulancias. Si han atendido en algún lugar, han sacado un historial médico donde decía que no ha muerto por balacera. No han dado un historial médico como correspondía. Nos ocultaron a los que estaban siendo arrestados, nos empezaron a generar desde Fiscalía y Policía, porque eran los únicos que sabían que estábamos nosotros yendo a visitar a los arrestados, información falsa. Yo como ejecutiva del Distrito 8, yo he sufrido varias veces, a mí me han pegado, pero me lo he aguantado como una mujer. El gran punto fue concentrarnos en la terminal de Sacaba, nos hemos concentrado allí y hemos empezado a marchar y ha empezado a llover. El 15 ocurre la masacre de Sacaba, nosotros asistimos hacia el sector cocalero donde tenían los cuerpos para convencer a la gente de que debían ser llevados a una autopsia, que tenían que llevarse a un médico forense. El día 15 de noviembre nos hemos encontrado en el puente Guayani a militares y policías con mucho armamento. Había gasificaciones, cada policía tenía 4 tanques de gas en la cintura. Ni un policía o un militar muerto. Todos los heridos y todos los muertos correspondían al sector cocalero, al sector campesino, al movimiento que estaba siendo retenido en Guayani. Llegué, había muchos heridos llenos de humos. Sinceramente ese día fue lleno de sangre. Nosotros habíamos denunciado ya a los medios de que estos eran asesinatos por parte del Estado. Lastimosamente el gobierno impuso en el campo mediático de que era un tema de seguridad interna. En ese entonces había 5 cuerpos muertos, en el cual los médicos, los enfermeros no tenían material, no tenían insumos, no tenían barbijos, no tenían guantes para poder tocar el cuerpo. Había compañeros que fueron heridos de bala en esos días, que en los hospitales los médicos y todo este grupo asqueroso, igual de sectario de colegios médicos, no querían atenderlos, los dejaban morir con sus balas, incluso algunos les amputaron, heridos del golpe, que no eran precisamente las jornadas de octubre y noviembre, sino desde momentos de agosto.
Los cuerpos estaban botados así en el piso para poder identificar, porque en ese entonces estuvimos temblando de miedo, temblando de dolor. A las 9 de la noche yo me enteré que a mi periodista, al jefe de prensa, Sebastián Moro, también lo habían golpeado al llegar a su casa, y eso ocasionó que él, el día 16 de noviembre, falleciera, ¿no? Por un ACV, por un traumatismo craneovascular. Los trabajadores nos portamos nuestro casco y nos decían que ustedes son vendidos, comprados del gobierno, del Evo Morales, que la izquierda, que que lo otro. Pero en sí nosotros hemos ido nuestra justa razón que nos sacan. Lamentablemente nosotros, yo y mis cuantos compañeros hemos sido capturados en la Plaza Saudade, ¿no? En la Plaza Murillo. Por escapados, tener que escalar paredes, pero lamentablemente nos han agasado, ¿no? Pero por lo menos hubiera sido bueno que nos hubiera agasado en buena forma, pero nos han tratado como animales, nos han pateado, de todo, ¿no? Nos han insultado, de todo, todavía todos mis compañeros, los policías que estaban vestidos de civil. ¡Deja de moverte, oye! ¡Deja de moverte! Tenemos los videos de las torturas que les han hecho, ¿no? Los han torturado. Justamente había dicho, Quispe Maras había dicho que yo alquilé el local para tener una reunión. Él dice reunión, no dice una reunión. En ese entonces me amenazaron y me dijeron, ¿dónde están las fábricas del trópico de Cochabamba? Dame las direcciones, narcotraficante maldita. Tú que estás ayudando ahí a la gente. Y yo le dije, yo no sé, ni siquiera sé de qué fábricas me estás hablando. No conozco las fábricas. Entonces estuve con mi sobrina, porque la llamé a mi sobrina que es abogada. Ella me acompañó. Entonces yo quiero leer, le digo, no sé qué documento, yo quiero leer. Y se comienza a leer. Y dice, ¿pero por qué? No sé cómo. Es que la han involucrado. Yo el 8 me presento, mi declaración tenía que ser a las 3:30. Primero que busco un abogado. Muchos abogados no querían atenderte, porque decir no es un caso político, voy a perder y voy a dañar mi prestigio. El 31 de enero se me detiene de una forma ilegal por 4 personas de inteligencia que no tenían ni siquiera orden de aprehensión. Soy el coronel Iván Rojas. Tengo un orden de aprehensión contra usted. Así es que acompáñeme o nos echamos a su casa. Y a eso de las 7 de la noche me llevaron al PLCC de la Sucre para hacerme una acción directa por terrorismo. Porque a mí me dijeron que yo quemé los Pumacataris, me dijeron que yo hice sedición y terrorismo, después por uso indebido de bienes del Estado me denunciaron, y finalmente por ciberdelito y hackeo de equipos, digamos, ¿no? Lo único que puedo decir al respecto para todos los que hablan mal de los de gente del MAS y nos dicen que somos incapaces porque somos guerreros digitales, nos decían, ¿no? Que yo no soy un guerrero digital, no puedo decir nada más. Nos han acusado de quema de pumas, nos han acusado de que hemos sido agresivas, de que hemos violentado casas, de que hemos pintado murallas, y nos han acusado también de haber sido compañeras sentimentales de diferentes compañeros, ¿no? Nos han agredido de esa forma. Todos estábamos metidos ahí con supuesta responsabilidad por un supuesto proceso de desvío de dineros para favorecer a terceros. Me privan del derecho a circular en mi país, me privan del derecho al trabajo, porque el CEDESI ya me comunica que no estoy ya trabajando. Me privan de todas mis libertades, y además vulneran los derechos de mis hijas, que son menores de edad, tenían ese entonces 9 y 11 años. Yo ese día salí de mi casa diciéndoles a mis hijos de mi mamá, primero ella no quería que vaya, yo le dije que sí iba a ir porque nada malo había hecho y que iba a volver tranquila. Les decía, no sé cuándo voy a volver porque esto es político, pero voy a volver. Y les decía a mis hijos, su mamá no ha hecho nada mal, no se avergüencen de mí,
cuando la gente en la calle o sus compañeritos de curso les digan, le he visto a tu mamá en la tele. De que si hemos sido funcionarias públicas, han comenzado a ver sobre el tema de nuestras viviendas, quiénes eran nuestras familias, nuestros amigos, han comenzado a generar diferentes artes visuales con nuestros rostros. Vulneraron mis derechos, me quitaron el teléfono celular, mi carnet de identidad, la credencial que portaba y me sujetaron con unos precintos de seguridad que uno de ellos trajo y estuve alrededor de 3 horas ahí sujeto, recibiendo todo tipo de insultos, agresiones muy violentas, golpes, ¿no?, de parte de ellos. Yo sufrí el día 21 una agresión realmente inaceptable por la concejal de Unidad Nacional del municipio de Potosí, la señora Azucena Fuertes. No me denuncia, sino me calumnia. Me acusa que en una calle estaban las ánforas electorales cambiando los resultados y esa vivienda era la vivienda de mi yerno, es decir, de la pareja de una de mis hijas. Y la gente que estaba concentrada decía, ahora hay que ir a la casa de César Navazo porque hay más actas donde están manipulando. Es decir, esta opinión de esta concejal de Unidad Nacional estaba motivando ya el 21 de octubre para que la gente vaya a mi casa a incendiar. Enteramos que habían entrado a mi departamento. Habían entrado varias personas, deshacieron todo, no había ningún vidrio sano, los espejos, los focos, los vidrios de las ventanas todos deshechos, los muebles rotos, todas las paredes pintadas con spray diciendo 21F, varios insultos en las paredes. A mí se me ha acusado por terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición. Yo nunca tuve un solo traspaso bancario. Todas mis cuentas fueron congeladas, ni siquiera tenía dinero, más bien tengo una deuda de préstamo por mi vivienda. Aunque a mí me dio acusación formal por terrorismo, financiamiento al terrorismo, instigación a delinquir. Y le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a declarar? Vamos. Después de hablar con esta señora, digo, no, pues si voy a entrar a la cárcel, no quieren escucharme, me quieren sentenciar. Entonces agarré mis cosas el 2 de enero, en la mañanita cuando ya iban a ir a mi casa a buscarme, fueron al final, pero no encontraron nada. Y una serie de mentiras que fueron armando, pero que solo giraban alrededor de buscar algún tipo de culpabilidad en algo. Resulta que logro hablar con un compañero abogado, con el actual procurador. Los demás abogados no me contestaban el teléfono y algunos se negó a defenderme, todos tenían mucho miedo. Teníamos que preservar nuestra vida, no sabíamos lo que estaba pasando, era una pesadilla. Muchos empezaron a salir del país, otros a refugiarse en las embajadas. El momento de quiebre es el momento que te viene el pánico, el miedo, la inseguridad de qué es lo que va a pasar. Me llevan allí. Era un pedacito, así un poquito más grande, no toda la sala, ¿no? Porque es enorme, la mitad será ahí. Ahí me llevan. Nos decían eso algunos policías y nos miraban con cara de que éramos personas de dinero, porque nos decían, si quieren entrar al baño tienen que pagar, si quieren bañarse tienen que pagar, porque los masistas le han robado harto al Estado. Y ahí simplemente la sentencia fue 6 meses de detención preventiva. Luego se me lleva a celdas policiales. En celdas policiales pido que se haga una acta de la documentación que se me ha quitado, no quieren. Y teníamos que dormir paradas o sentadas, esperando qué era lo que iba a pasar. Les comunico que estoy embarazada y que tenía ganas de vomitar y me dicen que si quiero vomitar lo haga en la camioneta. Al final les pregunto 1000 cosas y al final dejan de contestarme los policías. Yo no sabía que además de entrando ahí iba a correr muchos riesgos solo por haber sido viceministra del presidente Morales. Mi mamá sentada esperándome llorando, vi que le habían enviado una nota, un mensaje con letras de periódico, así como de películas.
amenazándome. Mi mamá no entendía, no queríamos decirles a mis hijos. Pero había otro policía en el penal que me decía, otra masista ladrona, otra masista corrupta que está dentro de la cárcel. Ahora vamos a ver pues aquí qué hacen las grandes masistas. Aquí van a ser tratadas como lo que son, basura. No puedo calificar qué era eso, parecía días, noches de terror desde el día que a mi hijo lo han empezado a perseguir. Ahí todos sabían quién eres, porque la gente del gobierno golpista se había encargado de divulgarlo, porque lo que querían era que vivas una verdadera pesadilla allá adentro. En los casi 7 meses que he permanecido en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, se vulnera totalmente mis derechos. En eso viene la pandemia. Yo digo, gracias a Dios, pandemia, porque si no, ¿qué más nos podía haber pasado? El 15 de diciembre desaparece mi hijito, desaparece Franco de la casa. Eran muchas cosas que se nos venían a la mente, pero jamás se nos habría venido a la mente un tema de secuestro. Lo encontramos a mi hijito en Calacoto, en el Automóvil Club Boliviano, desnudo, en la piscina, no había su ropa. No nos quisieron pasar las imágenes, no sabíamos qué hacer y posteriormente llegó un mensaje al celular de mi esposo donde decía que lo iban a desaparecer a mi hijo si es que no salíamos del país de inmediato y que la situación se iba a empeorar con mi familia. Ya no quisimos contestar las llamadas y tomamos la decisión inmediata de salir del país. Me reuní con gente de la CIDH. Me dijeron que era un caso emblemático. Incluso ellos me aconsejaron, ¿no? En ese momento, antes de salir del país, que sí lo haga, porque habían 2 casos también de Cochabamba, casos similares de personas con discapacidad que habían amenazado a 2 personas que no querían dar los nombres ni querían dar los datos. Tuve un aborto espontáneo, tuve un sangrado de 10 días, no se me permite salir del centro a una atención médica. Era increíble cómo todos empezamos a recibir mensajes de amenazas a nuestros celulares. Yo estaba más con miedo en ese entonces porque quien corría riesgo era mi mamá. Es posible que en ese momento lo iban a hacer desaparecer a mi mamá por querer encontrarme a mí. Tenía esa corazonada de que a lo mejor no podía volver a ver a mis papás. Y mi papá pues falleció ya después durante la cuarentena y no lo pude volver a ver. Por eso soy fuerte, porque mi madre así es. Y a pesar de que sabía que ella no creyó nada de eso, sé que le ha dolido. Sé que le ha dolido mucho la humillación. No solo porque le han secuestrado sus ahorros, sino por cómo allanaron su casa, cómo se la llevaron, cómo la maltrataron, cómo la despacharon de la FELCC, de la policía ahí en la Sucre. Y cada día era una tortura porque uno no sabía primero si los iba a ver o si se iban a morir o incluso si los iban a agarrar o algo, ¿no? El daño no solo nos los ha hecho a nosotros por haber sido ex autoridades, nos los ha hecho a toda nuestra familia, porque toda nuestra familia era estigmatizada en la calle. Tuvimos que tomar la decisión de salir del país. Y también fue un proceso muy difícil porque nos sentíamos perseguidos y acosados por el gobierno de facto a la cabeza del ministro de gobierno Murillo, que atacaba y amenazaba a todos los que habían sido de alguna manera parte del anterior gobierno, y nosotros como familia también estábamos amenazados. Tomo la decisión de irme a la Embajada de México y al ver mi caso, pues la Embajada decide acogerme. 2 de enero partí de Bolivia, 4 de enero Argentina y 6 en Buenos Aires. Luego me llaman que estábamos en una lista negra y que teníamos que salir de inmediato. Es por eso que salimos por el desaguadero hacia el Perú. Nosotros nos fuimos a La Habana, Cuba, porque sentíamos que era un lugar donde podíamos estar acogidos.
He estado nada más 2 días, menos de un año. Nosotros estuvimos en La Habana durante varios meses. Todos aquellos que hemos migrado, que hemos tenido que salir a causa del golpe, hemos pasado diferentes tipos de circunstancias, diferentes tipos de desafíos, hemos vivido de manera distinta cada uno el exilio, por así decirlo. Con este relato, ¿qué les estoy diciendo? Que esto ha sido una venganza. Más que un acto político, ha sido como un acto de racismo y discriminación disfrazado para volvernos a someter. Y empezaron los juicios a todos los compañeros, juicios políticos. Por cualquier cosa. Dentro de las redes sociales iba circulando las direcciones de los domicilios de las personas a quienes según ellos debían atacar, y entre ellas estaba mi dirección. Mi persona ha sido afectada por estos memes que daban la dirección de mi domicilio, incluida mi fotografía, datos privados míos que solamente el CEDESI los tiene. La mayor razón o el pecado tal vez es haber pertenecido al movimiento al socialismo. En realidad la única prueba que ellos tenían es que yo había sostenido llamadas con el expresidente Evo Morales. ¿Cómo no hacerlo? Yo he trabajado casi 10 años con él. Pero si tú ves el abuso al que se somete por la autoridad política, utilizando el campo jurídico, con estos fiscales que yo creo, tanto fiscales como jueces, que hay que ajustar quiénes han actuado en la dictadura. Esos son los motivos por los cuales Revilla y toda su gente tienen miedo, y lo digo así. Hubo un proceso de persecución real en campo contra exautoridades. Seguro te han pagado, me decían, pero en cambio no era así. Lindo sería, pero sin embargo no era así, daba rabia. Te enfocaban de esa manera como si tú hubieras recibido, ¿no? Me seguían a todos lados, me perseguían, me hicieron persecución política, me querían hacer desaparecer porque me querían cargar a la fuerza su camioneta de civiles. Durante tres veces estuve atentados. Una señora empezó a decir, ahora pedimos perdón, arrodillate, pedimos perdón. Y me tenía que arrodillar, no me queda de otra, ¿no? Entonces, ha sido muy cruel en ese momento que me pidan que me arrodille y les pida perdón por algo que primero yo no había hecho, no era parte del gobierno, no era funcionaria pública, solo estaba de pollera. Los tildaban de indios terroristas, de indios borrachos, ¿no? Por eso estamos aquí contándola, porque esto fue sí un golpe con mucha violencia que expulsó personas del país y que no solo expulsó o persiguió a las personas que eran parte del gobierno, sino también a sus familias. Merecemos justicia. No tienen derecho de arrancarte de tu tierra y mandarte al exilio. Habrán podido, como les dije, cortar mi cabello, habrán podido lastimarme, pero el sentimiento y las ideas están intactas. La anécdota más bonita que he tenido en México ha sido cuando se logró el triunfo de las elecciones. Entonces ahí ya, pues, ¿no? De ahí comenzamos a preparar el regreso a Bolivia. El gobierno golpista, yo he llorado día y noche para que esto se acabe y que a mi hijo lo pueda volver a ver. Agradezco de todo corazón la solidaridad del pueblo argentino, del presidente Fernández, que ha sido muy solidario con nosotros. Solo estaban mis dos papás, no estaban mis hermanos, estaban en otro lado, habían viajado. Los saludé y bueno, ha sido muy lindo. Qué lindo, Dios. Cuando regresamos, y hasta la fecha mi hijito decía Bolivia, Bolivia, incluso canta el himno nacional.
condición de autismo no te puede expresar con una conversación, pero con una palabra o una canción o algo te expresa lo que ellos sienten. Pudimos reconstruir nuestro hogar, estamos al fin juntos. Nos ha traicionado los policías, los militares, a su pueblo lo ha traicionado. Pero realmente yo les pido, espero que esto salga, se haga un libro, se haga esa visión para que vean cómo era la realidad. Se generó una situación de polarización a través de discursos políticos que fue influenciándose a través de medios masivos de comunicación, a través de redes sociales que generaban comportamientos muy complejos en la sociedad. Lamentablemente la prensa se ha vendido, las policías se han vendido, los militares se han vendido. Si usted va a la Plaza Murillo, si usted iba en esos entonces, eran puro canvas, pura gente que realmente nos discriminaba. Encontraron una oportunidad de desgaste político de la gestión de nuestro gobierno, jugaron indiscutiblemente un rol muy importante en los medios de comunicación de la derecha. Cuando hablamos del golpe, yo creo que hay que hablar no solo del golpe del 10 de noviembre, sino toda una acción de planificación sistemática. Porque si realmente hubiera sido un fraude, Arce hubiera perdido terriblemente, pero ha ganado. Entonces, al ser ganador solo ha reafirmado que realmente ha sido un golpe de Estado. Yo creo que la violencia ha sido todo un hecho de planificación sistemática, pero no para presentar como violencia contra nosotros, sino para mostrar a estos señores como un grado de deslegitimación de las autoridades frente a la sociedad. Yo no entiendo por qué tanto odio a nuestros compañeros y compañeras del campo. No entiendo por qué tanta persecución política si una persona no hace nada. Lo único ha sido ayudar a la gente. Y como que no estamos solos, o no habíamos estado solos, habían estado miles de personas con nosotros, apoyándonos, obviamente anónimamente, pero sí apoyando que se vuelva, ¿no? que se vuelva a retomar la democracia. Algún día los indígenas vamos a inundar las calles de la ciudad de La Paz como ríos, vamos a llenar, y así ha sido, porque ha sido un dolor muy grande, porque pese a todo lo que puedan decir de la Huipala, es nuestro origen. Golpe de Estado, tarroawanchis, terrorismo, selección, conspiración, chay kuna manaña haykajpas, uftabanpas, pasanancho kay Bolivia, suyunchis, pichayta no kanini kaymanta. Gracias por seguirnos y ver nuestros videos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ver nuevos videos, activar la campanita, darnos like, y seguirnos en Meta antes Facebook.